Vamos a confesar confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los creyentes exteriores, interiores. Ustedes son los ciudadanos del reino de los cielos. Con esta palabra voy a transmitir la palabra, el trasfondo absoluto de mi vida. En Corea, una canción muy popular con el título de Encuentro, que está diciendo la letra que nuestro encuentro no es casualidad. Y a mí también me gusta esta música y es muy reconocido. Y empieza el cantante, mujer que No Sayon, quien cantó esta canción, habló así, que ella cuando estaba en la escuela había un profesor de educación física que le interesaba ella a él, y entonces siempre iba bien vestido para estar bien delante del profesor. Y en el tiempo de la educación física y miraba con los ojos amorosos, y el profesor también le acerca y le dice: cuando terminemos esta clase, venite para la sala de educación física. Y entonces No Sayon estaba con el corazón de palpitar como si fuese caminando arriba de las nubes. Y llegó a la sala de educación física. Y el profesor lo recibe con alegría y le dice que se siente, y dudaba decir algo. Y le dice: Sayon, desde antes yo te estaba mirando. Y entonces No Sayon estaba más asustada y empieza a palpitar más su corazón. A ver qué palabra me dirá el profesor. Y estaba con ese deseo. Pero la última palabra del profesor se rompió todo ese sentimiento. ¿Qué le dijo? Sayon, ¿no te interesaría desafiar el de lanzamiento de peso? Ustedes saben, el deporte de lanzamiento de peso, son los jugadores, son grandes jugadores que tienen que tirar cosas pesadas. La razón de que observó claramente en día cotidiana, porque mirando a No Sayon, su cuerpo era ideal para ese deporte. Por eso lo vio profundamente y le habló así. Y al escuchar esta palabra, No Sayon, y llegó a su casa y lloró toda la noche. Y esto es la confesión del cantante No Sayon. Nuestra vida, no hay cosas que sale todo por nuestra voluntad. Muchas veces va por la dirección que no esperamos, inesperadas, y suceden muchas cosas en nuestra vida. Ni siquiera ha pensado y sucede el problema. Y también hay momentos que quiero esquivarme esa situación, pero en estas situaciones de los grandes problemas e incidentes, nosotros quienes somos hijos de Dios, hay una cosa muy importante que no debemos olvidar y perder, es la verdad espiritual. Esto es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Cuando llega el problema de incidentes, cuando llega una situación que no podemos controlar, tenemos que tener la verdad espiritual. ¿Esto qué es? Que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. No es de esta tierra, sino es el reino de los cielos. Es el reino de Dios quien está, nuestro Dios y nuestro Señor. Esto es trasfondo absoluto de nuestra vida. Cuando llega el problema, cuando nos caen grandes problemas, ¿cómo podemos ser consolados? ¿Es importante la palabra de los hombres? No. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Tengo ese trasfondo. Apóstol Pablo a través de este capítulo está enfatizando que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y esto está enfatizando Apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo
Nosotros, ¿cómo podemos ser ciudadanos del reino de los cielos? Si vemos en Efesios capítulo 2:6, salen las respuestas. Que Cristo nos salvó, quien teníamos que morir, y nos dio la salvación, y también está juntos con nosotros y nos sienta en el reino de los cielos junto a nosotros. Al momento de recibir a Jesucristo, al creer el nombre de Jesucristo, nos sentamos en el reino de los cielos y hoy en adelante y vivimos una vida eterna de la ciudadanía del reino de los cielos. Esta palabra de creer no es simplemente que vamos a la iglesia, sino que entró Cristo dentro nuestro. Dentro nuestro, entró. Esto es aceptar a Jesucristo. Es recibir y aceptar a Jesucristo quiere decir que está dentro nuestro. Recibir, aceptar quiere decir que Dios, el Señor, está dentro mío. Hoy la alabanza es así, está dentro mío. Y habla muchas veces que está dentro mío. Y también está hablando continuamente esto. ¿Qué quiere decir estar dentro mío? Que Dios nos está controlando y gobernando nuestra vida, nos garantiza. Por eso nuestro cuerpo es el templo. Esto es el edificio del culto, pero nosotros somos el templo. Si explicamos más fácil en una palabra, ¿qué es? Aunque muramos, vamos al reino de los cielos. No importa la muerte. Si morimos, vamos a un lugar mejor, donde es el reino de los cielos. En verdad, teniendo esta identidad de ser ciudadanía del reino de los cielos, depende de conocer o no nuestra vida. El contenido de nuestra vida es opuesto, puntos opuestos. Confesemos juntos. Yo no soy una persona que pertenezco en la tierra, sino pertenezco en el reino de los cielos. Esto es nuestra identidad. Es diferente entre las personas que viven en esta tierra y quien pertenecemos al reino de los cielos. La identidad y prioridad y utilizar el tiempo y la economía es diferente. De las personas de este mundo que se quejan en su vida es algo normal, pero nosotros no pertenecemos en esta tierra. Es diferente la esencia con los no creyentes. Ustedes viven en la tierra, pero yo vivo en el reino de los cielos. Nosotros somos hijos de Dios. Tener esta espiritualidad no nos conmueve ninguna cosa en nuestra vida. Esto es, si nos caemos, tambaleamos, estamos siendo engañados. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Y por qué hay tanto conflicto? Están siendo engañados totalmente. Amén. Ustedes no sean más engañados. ¿Por qué están siendo estafados por Satanás continuamente? Porque Satanás no nos deja recibir la gracia. Aunque nosotros comamos un almuerzo, una comida, tenemos que hacer con la comunidad. Aunque dormamos pocas horas con la comunidad. Pero Satanás no nos deja estar cómodos dentro de Cristo. Por eso ustedes no se tambaleen por ninguna otra cosa. Enfrente de los problemas e incidentes, ustedes no se estén fracasados. Estos son los que hacen los no creyentes. Cuando nos llegue un problema, desafiemos más el desafío del pacto. La vida del apóstol Pablo era así. Después de encontrar quién es absoluto valor de su vida, después de encontrar a ese Cristo, todas las cosas lo tomó como basura. Cambió su punto de vista, cambió su punto de pensamientos. Desde ese momento, experimentando 24 horas a Jesucristo y a gloriar a Jesucristo es la meta absoluta de Cristo, de apóstol Pablo.
Esto es el campamento del evangelismo, para que crean Jesús, que si creen a Jesús es la solución de todos los problemas. Esto es el absoluto valor de nuestra vida. Quiero que ustedes hagan este desafío del pacto. Lo más que debemos agradecer es que en esa vida no se termina, sino tiene el premio sorprendente. Apóstol Pablo tenía esta conciencia que es el pueblo del reino de los cielos y prosigue para recibir el premio del Señor, que va, persigue, corre. Como a ustedes también, si ven a las personas que están alrededor de ustedes, a ese anciano, esa diaconisa mayor, ellos corren a través del Evangelio. Entonces se termina todo. Por eso Pablo, aunque estaba encarcelado, aunque estaba en libertad, aunque estaba perseguido, en sufrimientos, en la vida de la muerte, nada era problema. Es algo grandioso. Vivió una vida de Cristo 25 horas. Esto es una vida de experimentar el trono del poder del trono. Todos los creyentes de la iglesia Yeon también tengan esta conciencia de la identidad de ser ciudadanos del reino de Dios y sean todos protagonistas de la ampliación del reino de Dios. Punto 1 es cruz de Cristo. Es el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vemos, Pablo está diciendo a los creyentes de la iglesia Filipo para que sean imitadores de mí. No solo en el capítulo, sino en 1 Corintios 4:16, en 1 Corintios capítulo 11:1 y también en 2 Tesalonicenses en capítulo 3. Continúa diciendo que sean imitadores de mí. Esto no quiere decir para que se imite porque él sea alguien importante, sino no es este significado, sino si vemos en 1 Corintios 11:1 sale perfectamente la razón de que que creamos y sea imitadores de él. Y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es diferente el nivel. Por eso, Cristo que encontró a Jesús, Cristo que encontró a Pablo, para que Pablo vive imitando al Señor, y entonces que ustedes que ya no se ve, que no pueden ver a Jesús, vean a sí mismos que es el imitador de Cristo. Por eso ustedes en la vida del anciano, del diaconisa mayor, tiene que, si los creyentes, nuevos creyentes cuando ven, puedan decir, quiero parecer como el anciano, quiero parecer como la diaconisa mayor, quiero hacer una vida de fe como ellos. Esto es la misma palabra. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, ya que no se ve Cristo en nuestros ojos, y está diciendo que vea a Él, que es el imitador de Cristo. No es otra cosa. No hizo otra cosa. Tuvo la pasión y el corazón palpitante y el cálido por el Evangelio. Tuvo esa pasión, que nosotros seamos imitadores de esa pasión del Evangelio de Pablo. El apóstol Pablo, empezando Filipenses capítulo 3, dice que conocer a Cristo es la sabiduría más grande. Y esto quiere decir que él supo meta absoluta de su vida. Después de encontrar a Jesucristo en el camino del Damasco, tiró todas las cosas que se gloriaba a él. Él, ¿qué hacía? Atrapaba a los cristianos y mataban, y también todas las cosas del estudio que él se gloriaba a sí mismo de ser un legalista, pero después de encontrar a Jesucristo, todo lo otro lo tomó como basura. Esto quiere decir que entendió a Jesucristo, y desde ese momento solamente mirando al Señor Jesucristo, y va y quiere hacer el desafío de seguir a Cristo. ¿Y dónde está la razón que está diciendo así? ¿Por qué?
en medio de los creyentes de la iglesia Filipo y está enfocando su vista en otros dioses que no sean el Evangelio. Había personas así. Y hubo estos incidentes. Es el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Apóstol Pablo, a través del libro Filipenses, repetitivamente decía que estemos gozosos. Pero en este versículo está hablando un contenido al revés de lo que dice. Que dice llorar, que lloro, llorando. Ahora lo digo llorando. Esto no es un lloro simplemente, sino es el sufrimiento y que está llorando con voz y con gritos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia Filipo hay gentes que están teniendo y son enemigos de la cruz de Cristo. Está negando que solamente la salvación no obtenemos por Jesucristo. Y también eran las personas legalistas que exigían el legalismo. Y también esas personas que vivían con el centro, con el valor de este mundo y que estaban grabados por la cultura romana. Ustedes viviendo en esta vida, si ustedes viven con las normas de este mundo, no hagan una vida de fe así, con las lógicas de este mundo, y entonces la palabra de Dios se desaparece. Es el nivel de este mundo. Y entonces no hay diferencia, aunque esté en la iglesia, en casa o en el trabajo. Su nivel espiritual es igual, no hay cambio. ¿Por qué? Su punto de la regla y las normas es de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo terminó todo en la cruz. Por eso dice tetelestai, que terminó todo, consumado es, consumado es. Es el evangelio completo. Ellos estaban negando y estaban en nervios y inseguros de este evangelio completo y exigía la ley en ese momento. Por eso, todas las iglesias de la iglesia primitivas y de ahora, Satanás entra en la iglesia y no nos deja ser uno y no nos deja recibir la gracia y no nos deja estar unicidad. No nos deja hacer el movimiento de la vida que Dios más quiere. Hay muchas personas así dentro de la iglesia. Por eso ustedes tienen que estar despiertos y no tienen que ser engañados y tienen que buscar la respuesta dentro del evangelio. Consumado es. Cristo terminó todo. Ustedes tienen problemas con su nuera, no tienen problemas con las familiares del esposo, de la mujer, no pueden dormir. Esto no es problema. Cristo terminó todo. Por eso el evangelio es completo, completo. No necesitamos el esfuerzo, solamente tenemos que creer y se termina. El versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vemos las personas que no reciben la bendición y la gracia porque viven con las cosas de esta tierra. Viniendo a la iglesia piensan de las cosas terrenales. Dentro de la iglesia todo el pensamiento es el pensamiento de lo que hacía antes de creer a Jesucristo. En momentos de no creyentes viven con esa norma del mundo. Y entonces no puede tener crecimiento de fe. Por eso, en el mundo de los pastores, los contadores de la iglesia no lo dejan a cargo de esta persona que vive con su nivel de este mundo. Entonces, al vivir con ese pensamiento del mundo, no pueden ministrar bien y no hay avivamientos. Están hablando los pastores. Y entonces, si nosotros vivimos con las reglas de este mundo, ¿para qué necesitamos Dios y el poder de Dios? Si quieren y viven como quieren ellos. ¿Cómo pueden explicar ustedes
Con la sabiduría no podemos entender los milagros de Dios, de Jesús. Con las normas del mundo, ¿cómo podemos hacer el trabajo de la obra de Dios? Ustedes quiero que disfruten toda absoluta soberanía de Dios. ¿Qué dice? Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué dice? Final de los que no viven dentro de Jesucristo, al final es perdición total. Dice también, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir? Ellos, los legalistas, estaban concentrados en la ley castidad. Ahora también los judíos, los mismos. Si vamos al viaje peregrino, no comen la comida nuestra y tiran toda la comida que llevamos nosotros y quieren que coman de las comidas que le dan ellos. Yo también fui a Israel y nuestra naturaleza es comer picantes, pasta picantes, pero comida exteriores le cuesta comer y entonces lleva la pasta picante y comemos y llevamos y no nos deja comer eso. Y entonces nosotros lo escondemos y comemos igual. Si lo descubren en el aeropuerto, lo quitan. ¿Cómo puedes haber un país que lo traten así? En este momento también los judíos, antes y ahora, no comen cualquier cosa, sino da muchas importancias de elegir las comidas. Quieren que coman comidas distinguidas. ¿Por qué? ¿Por qué exigen así? ¿Por qué? Ellos lo relacionan con la salvación, la comida. Esto es muy preocupante. De la comida que comemos, lo relacionan de la salvación. Y dice también aquí en el versículo, vergüenza. Esto quiere decir la circuncisión. Las personas, los judíos, están también relacionando la circuncisión con la salvación. Hasta ahora ellos están utilizando con la condición de ser circuncidados. En una palabra, ellos están perdiendo la esencia espiritual y están viviendo concentrados en sí mismos. Y entonces, las personas no creyentes y los creyentes que vienen a la iglesia, ¿de qué se toman la prueba? De dinero, de la economía, de las personas. Y entonces esa persona que al final nos lleva al camino de la destrucción, nos lleva a la vida de perdición. Pero el problema no es que tiene la perdición a sí mismo, sino lleva a la perdición a los nuevos creyentes y a esos creyentes que tienen fe débiles. ¿Por qué? Esto es el motivo que está explicando Pablo, que no nos deja tener crecimiento y es el tropiezo de nuestra vida de fe. Por eso Pablo está encarcelado y está escuchando esta noticia continuamente y Pablo tenía ese deseo de pacto y está enfatizando fuertemente en este versículo. Ustedes, todas las cosas que no nos deja concentrar en la palabra, que nos hace enojar, es toda introducción y estamos siendo engañados. Esta persona es así, el otro persona es así. No sean más engañados. Mañana nosotros vamos al campamento de evangelismo Colombia, primer Torres, y voy a acompañar a todos los lugares y vamos a hacer el culto del establecimiento de la iglesia Yehová en Bogotá y también delante de 600 pastores voy a estar predicando la palabra. Si vemos Colombia, es el único país de Sudamérica, Latinoamérica que participó en la guerra de Corea. Y por eso es el único país que tiene la alianza de sangre. Más que nada, en ese campo
necesita la verdad espiritual. ¿Por qué están ocupando más de 80% son los cristianos, son los católicos, y es todo católico? Y protestantes son 3%. Por eso no es absoluta verdad que está hablando en la Biblia, sino están enfatizados en los ritos de comer comida distinguidos y que insisten la circuncisión como los judíos de la salvación, de la condición de salvación. También en los mismos católicos, y está engañando por otras cosas. María dice que no tiene pecado original y están hablando de la intercesor, y también está hablando de la salvación después de la muerte a través de creer a María. Y entonces están todos mal entendidos y están entregando la misa a través que ella tiene la salvación. ¿Dónde sale que María, a través de María podemos recibir la salvación? Por eso el catolicismo está creado y están estafando a las personas espiritualmente, toda Sudamérica. Si creen a María, aceptan a María, aunque muera, toda la familia, si devociona y hacen buenas obras, pueden obtener la salvación. Y están siendo están estafando a los creyentes. Los hechos, como esto, catolicismo, y está exigiendo los hechos para la salvación. Y están atrapados totalmente. Está teniendo una doctrina antibíblicos. En ese campo, todo el mundo es parecido, pero en este campo de Colombia, estoy yendo para dar la respuesta correcta, que Jesucristo, a través de la cruz, de la redención y la resurrección y la muerte, ustedes no quiero que pierdan nuestro trasfondo. Apóstol Pablo también en Gálatas 1:8 dice, si nosotros predicamos otra cosa que no sea de Cristo, nosotros vamos a recibir la maldición. Como esto, aunque es ángeles, vamos a recibir la maldición. Como esto quiere que nosotros miremos solamente a Cristo. Nuestro trasfondo es la cruz de Cristo, y al estar esta vida podemos ir al lugar de salvar las vidas y las almas. Todos los creyentes de la iglesia Yiwan, quiero que oren concentradamente para el campo de Colombia. Y también Colombia tiene nivel muy altos, tienen alturas. Por eso, jóvenes que fueron precampamentos y estaban todo mal, se sentía mal y vomitaba y tuvo problemas porque es un nivel muy alto. Es muy alto. Quiero que ore continuamente. Oren mucho para que todos puedan salir bien. La bendición que completó Jesucristo en la cruz, que nosotros todos seamos protagonistas de 3 movimientos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es ciudadanía del reino de los cielos. Versículo 20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, sí, Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En ese momento, apóstol Pablo está hablando a los creyentes de la iglesia de Filipo que tenía el valor máximo de tener ciudadanía romana, porque en ese momento exigía esta ciudadanía romana. ¿Por qué? En ese momento, las personas que vivían en Filipo, había muchas personas que tenían ciudadanía romana, aunque no, ejemplo, si no nacían como ciudadanos romanos,
tenía que hacer su servicio militar por muchos años, pero podía comprar y obtener la ciudadanía romana a través de pagar muchos impuestos. Apóstol Pablo también suponemos que tenía la ciudadanía romana a través del pago de sus padres. En ese momento también, si tenía la ciudadanía romana, podía tener autoridad y varios beneficios. Por eso las personas que vivían en Filipos tenían y se gloriaban por tener esa ciudadanía. Es más, ellos actuaban más que romanos, que los romanos verdaderos. Apóstol Pablo compara la situación social de la época y enfatiza el hecho de que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Los hijos, ¿quiénes son los que tenemos la salvación? Está enfatizando que tenemos la ciudadanía en el reino de los cielos, no de esta tierra. Por eso esto justamente es nuestro trasfondo de nuestra vida absoluta. El significado de esta palabra es que la palabra quiere decir que los creyentes se glorian, de Filipos se glorian de tener la ciudadanía romana, y entonces está hablando que la ciudadanía del reino de los cielos es incomparable de la ciudadanía romana. Es incomparable, no podemos comparar. Nosotros tenemos el trasfondo del reino de los cielos y somos personas que pertenecemos en el reino de los cielos. Es diferente la vida. Por eso vean los religiosos mirando a apóstol Pablo, se reían, vivían así, vivía Pablo sufriendo y entonces no podía entender. Pero Pablo, a los legalistas que estaban tamboleando de estas mentiras y esta mentira es verdad, y está despertando a los legalistas hablando así. Hasta ahora ustedes no saben su existencia. ¿Por qué están siendo engañados ustedes a través de los legalistas? Ustedes no tienen un nivel de ser engañados por ellos, mentirosos. Espero que ustedes no se tambaleen por ninguna otra cosa. Quienes tienen la ciudadanía del reino de los cielos tienen que tener la solución, las respuestas a través de la palabra. Lo más claro es que nosotros tenemos que hacer el desafío, con el trasfondo espiritual, tenemos que hacer el desafío del pacto como plataforma. Nosotros tenemos la ciudadanía en el reino de los cielos, que ya tenemos, no es que vamos a recibir, ya tenemos. Nosotros estamos viviendo con la ciudadanía del reino de los cielos, vivimos un momento en esta tierra. Por eso ustedes tienen que tener claro que nuestro nivel, nuestro pensamiento no está en la tierra. Por eso nosotros hicimos la dedicación del templo, porque pertenecemos al reino de los cielos. Por eso nosotros estamos guardando nuestro premio en el reino de los cielos, porque somos la pertenencia del reino de los cielos. Ustedes vean, Dios, los milagros, divide el mar rojo. Esto pueden hacer Dios. Por eso nuestro pensamiento, decisiones, no es las normas de esta tierra, sino tenemos que hacerlo con las normas del reino de los cielos. En Colosenses capítulo 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en de la tierra. Tenemos que ir hacia arriba, correr para las cosas de arriba. No es lo principal de las cosas de abajo, sino el protagonista es hacer de las cosas de arriba, siendo ciudadanos del reino de Dios, que tengamos la prioridad de ser reino de Dios, en el reino de Dios y hacer el desafío de fe. Martín Lutero, quien es el reformador religioso, habló esta palabra que es pájaro extraño. A los cristianos les señala que es un pájaro extraño. ¿Por qué? Porque los cristianos en el momento de desesperaciones cantan y gozan de la seguridad. Y es un pájaro muy extraño. Si vemos concentradamente, apóstol Pablo está mostrando esta imagen. Aunque estaban encarcelados, cuando estaban perseguidos de las muertes, no estaba atrapado de la desesperación. Es raro. Es más, estaba gozoso. Todas las personas
del personaje de la Biblia, todo tenía esta alegría. Moisés que estaba delante del Mar Rojo, David que estaba enfrente de la muerte, Daniel que estuvo en foso del león, y los 3 amigos de Daniel que estaban delante de horno de fuego. Estos son las personas que tienen el trasfondo del reino de los cielos. Quiero que ustedes vivan valentíamente. ¿Dónde está la razón? ¿Por qué? Nuestro trasfondo es el trasfondo del reino de los cielos. Mi trasfondo es el reino de los cielos. Todos los creyentes de la iglesia Yehová, aunque tengan cualquier problema, no se desesperen, que no se fracasen, no hablen la incredulidad, no estén en quejas. Todas las personas están en quejas, en problemas, pero quiero que ustedes sean pájaros extraños para que estén en gozos, en problemas. Si alguien lo ve, dice, él está loco. Cuando ve un no creyente, diga, eres un loco, es un pájaro extraño, es raro. ¿Por qué esas personas, los cristianos, no viven las normas de este mundo, sino nosotros vivimos con las normas del reino de los cielos? Por eso nosotros somos diferentes. Quiero que a través de este pacto todos los creyentes tengan esta bendición. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión. Independistas cristianas, An Chanong está enfatizando la importancia de tener la conciencia del dueño. Y habló así. Yo le pregunto, ¿cuántas personas es el dueño de Corea? Todos los coreanos es el dueño de Corea. Pero cuando nosotros preguntemos cuántos de esos que dicen que sí, cuántos son verdaderos dueños de esta tierra, esas personas que son dueños de Corea son las personas que corren para la liberación de Corea. Espero que todos los creyentes de la iglesia Yehová sean dueños de la iglesia Yehová. Apóstol Pablo, a través de la palabra de hoy, está preguntando a nosotros, ustedes están viviendo como ciudadanos del reino de los cielos y están viviendo apto para esta vida. Todos los creyentes de la iglesia Yehová, todos los lugares que vayan, tengan sus normas del reino de cielos y que tengan diferente nivel, que tengan una vida así. Ustedes quiero que aferren la palabra del apóstol Pablo de absoluto valor de mi vida, absoluta meta de nuestra vida, absoluta trasfondo de nuestra vida. Todos sean así. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, nosotros todos los creyentes podamos disfrutar esta bendición del trasfondo del reino de los cielos y que no estemos atrapados de las cosas de introducción y todos sean el dueño de esta iglesia, de esta tierra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.